bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Te ponen un platillo enfrente de ti It's just like I've given you an example. They put a plate in front of you. y si tú eres un adulto, yo no voy a venir y te voy a cucharear la comida o te voy a dar con el tenedor. If you're an adult, I'm not going to go over there and try to eat from your plate or ¿Por try to qué? feed you. Porque eres un adulto. Why? Because you're an adult. Inclusive niños que ya pueden comer por sí solos, ellos solitos comen. Inclusive of those that are children that can eat by themselves already. Entonces se vería mal que yo viniera So it would look bad if I would come y te diera comida con un tenedor. and I would feed you with the fork. Amén. Amen. Entonces, es lo mismo con la palabra de Dios. It's the same thing with the Word of God. Dios nos está ofreciendo su reposo, Dios nos está ofreciendo su palabra, God is offering His rest, His Word. Dios nos ofrece su provisión divina, He offers His divine Dios nos provision. ofrece la salud divina He offers us divine health. y yo soy la que tengo que participar de ese alimento. And I'm the one that should be participating from Yo that. soy la que tengo que extender y hacer el esfuerzo de participar y traer el alimento a mi boca. I should be the one participating and making the effort to put that nourishment into my mouth. Amén. Amen. Así que yo soy la que tengo que hacer las cosas, no Dios, ya lo hizo Él. So therefore, I should be the one doing it, not God, because He already did it. Y dice, aquel que ha entrado al reposo de Dios ya ha dejado las cosas humanas. For he who has, Verse 10. for he who has once entered God's rest alone has ceased from the weariness and El que pain. ha entrado, el que ha participado, The one that has entered, participated. el que está participando activamente es el que está entrando. The one that's participating actively is the one that's entering. No es no el que lo hizo una vez en su vida. Not someone that did it only once in their lifetime. Amén. Amen. Tiene que estar una continuidad. There has to be a continuation. No puedo decir, yo soy una fisicoculturista. I can't say, Los que hacen ejercicio, que hacen pesas y que hacen... a weightlifter. Yo no puedo decir, yo soy una fisicoculturista cuando solamente fui al gimnasio una semana o una vez. I can't say I'm a weightlifter if I only went to the gym once or 1 week. ¿Se me nota? Can you tell? Como le hace Isabel, ¿no? Like Isabel does it. ¿Se nota? ¿Verdad que Can no you se tell? nota? You can't tell, right? ¿Por qué? Porque tiene que haber una continuidad. Why? Because there has to be a Tiene que haber continuation. un desarrollo en la vida. There has to be a development in a Entonces life. aquí dice, aquellos que han entrado en el reposo For he who has entered in the rest han cesado de las labores humanas. also have ceased from the weariness and pains of human labor. Pero no es solamente una vez, But it's not only one sino time, son aquellos que permanecen en ese reposo. but it's those who remain in that rest. Son aquellos que activamente están viviendo, permaneciendo en ese reposo. It's those that are remaining or standing in that rest. Es una vida, It's a lifestyle. es una vida. It's a lifestyle. Amén. Amen. Luego dice el versículo 11, dice la Biblia de las Américas, dice, por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Let us therefore give diligence to enter into the rest, that no man fall after the same example of disobedience. Dice ahí, por tanto, esforcémonos. Therefore be diligent. En la versión de la hermana dice, sé diligente, en inglés. Entonces tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber una diligencia. There has to be an effort. You have to be diligent. ¿En hacerlo una vez? To do it once? No. No. En estar en la constancia. And being in consistency. Cuando estás en la constancia del reposo, When you're in the consistency of the estás rest, en la constancia de ejercer fe. you're in the consistency of exercising faith. Amén. Amen. Recordamos el versículo que dice, estar continuamente lleno con el Espíritu Santo. Remember that verse that says, let's be continually full
in the Holy No Spirit. solamente estar lleno una vez y ya, Not just for one time and that's sino hay it. una continuidad de estar lleno en el Espíritu. But there's a continuation to be filled in the Spirit. Es lo que dice, por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo Let us there enter into that rest y permanecer en ese reposo, and remain in that rest, no sea que alguno caiga that no man fall siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. after the same example of disobedience. ¿Cómo cae la persona? How does a person fall? Ahí te está diciendo, ¿cómo cae? How does a person fall? It's telling you right there. ¿Cómo cae la How persona? does a person fall? Come on, ¿quién está aquí? En desobediencia. In disobedience. ¿Cómo caes en desobediencia? How do you fall into No disobedience? practicando el reposo diariamente en Not- cada momento de tu Not vida. practicing that rest in every moment, in every step of your life. Pero es que me miraron mal. But they looked at me wrong. ¿Estás en el reposo o estás en la mirada? Are you in the rest or are you in the look? Pero es que no me habla X persona. But it's because a certain person doesn't talk to me. ¿Estás en el reposo o estás dependiendo de esa otra persona? Are you in the rest or are you depending on that person? Es que no tengo trabajo. ¿Estás dependiendo en el trabajo o estás dependiendo en el reposo de Dios? Oh, it's because I don't have a job. Are you depending on the job or are you depending on the rest of the God? Es ahí la permanencia. That's where you have to be permanent. Es ahí en donde tenemos que estar en ese reposo permanentemente. That's where we should be, in that rest permanently. En la amplificada clásica dice, estemos celosos y, what would be exert ourselves. Dice, y estirémonos o alcancemos diligentemente para entrar al reposo de Dios, para saber y experimentarlo por nosotros mismos. Let us therefore be zealous and exert ourselves and strive diligently to enter that rest of God, to know and experience it for ourselves. No es suficiente el yo pararme aquí y decir, hermano, yo vivo en el reposo. It's not enough to just stand up here and say, brothers, I am living in rest. ¿Y tú? What about you? ¿Dónde está ese celo para vivir y permanecer en ese descanso? Where's that zealous to be permanently in that rest? ¿Dónde está esa diligencia Where's that diligence para permanecer en ese descanso de Dios to remain in that rest of God y experimentarlo yo? and experience it myself? Amén. Amen. Dice, para que nadie caiga o perezca por el mismo tipo de incredulidad y desobediencia a la cual aquellos que cayeron en el desierto. That no one may fall or perish by the same kind of unbelief and disobedience into which those in the wilderness fell. Entonces, ¿cómo cayó una persona? ¿Cómo cae una persona? So how did one fall, or how does a person fall? Dice, por incredulidad By unbelief y por desobediencia. and disobedience. Una persona cae A person falls por incredulidad. because unbelief. ¿Qué es incredulidad? What's unbelief? No creer. They don't believe. Una persona cae porque no cree. A person falls because they don't believe. Y una persona cae And a person falls por desobediente. because of being disobedient. Amén. Amen. Y nos da el ejemplo como aquellos que estaban en el desierto, aquellos que pasaron 40 años caminando en el desierto. And it gives us that example of those that were walking around in the desert for 40 years. Un camino que era de días se convirtió en 40 años. No un año, no 5 años, no 10 años. Fueron 40 años caminando en el desierto. There was one day that it turned into 40 years. It wasn't 40 days. It was 40 years in the desert. Hoy en día hay personas que voltean atrás y dicen, ¿qué pasó con todos los años de mi vida? Nowadays, there's people that turn back and say, what happened to all the years of my life? Es lo mismo, son los 40 años. ¿Por qué? Por la desobediencia y por la incredulidad. It's the same thing. It's the 40 years because of the disobedience and the unbelief. Dios te está ofreciendo la plenitud God is offering you the fullness, y personas se quedan con lo que ellos pueden lograr con el yo de la carne. and the people say with what I can reach within their flesh. Amén. Al versículo 12 Verse 12.
Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. For the word that God speaks is alive and full of power. La palabra de Dios The es word- viva The word of God is alive y eficaz. and full of power. La palabra está viva The word is alive y tiene eficacia. and it has power. ¿Qué es eficacia? Poder. What is power? Your version says power? Which Whichever one. amplified, yes, and the ASV says active. Active. Una versión dice activa. Eficacia es algo que es efectivo, es algo que funciona. It means that it's effective, something that's functioning. Entonces dice, la palabra de Dios está viva y funciona correctamente. The word of God is alive and it's functioning correctly Dice, y es más cortante que cualquier espada de dos filos. and sharper than a two-edged sword. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. And piercing in the dividing of soul and spirit, or both joints and marrow, and quick to discern the thoughts of intent of the heart. Amén. Amen. Ahora la amplificada clásica dice, porque la palabra de Dios habla, for the word of God speaks is alive, porque la palabra de Dios hablada o cuando habla está viva y llena de poder. For the word that God speaks is alive and full of power, Dice, la hace activa, la hace operativa, making it active, operative, energía o energetizante energizing, y efectiva. and effective. La palabra de Dios está llena de poder. The word of God is full of power. La palabra de Dios tiene poder. The word of God Ahora, has power. ¿cómo es que yo la voy a utilizar? Well, how am I going to use it? Hablándola, Speaking it, haciéndola, doing it, hablándola, speaking haciéndola. it, doing it. La palabra de Dios tiene poder, es poder. The word of God has power. It's power. Dice, es más cortante o más filosa que cualquier espada de doble filo, It is sharper than a two-edged sword, penetrando y dividiendo la línea del, de la vida, o dice, y del alma. penetrating to dividing line of the breath of life or soul Dice, y del espíritu inmortal. and the immortal spirit, Y las coyunturas de las partes más profundas de nuestra naturaleza, and of joints and marrow of the deepest parts of our nature, exponiendo, exposing sifting es cuando cernir. and Dice, sifting, exponiendo y cirniendo exposing and sifting, y analizando y juzgando and analyzing and judging los mismos pensamientos y propósitos del corazón. the very thoughts and purpose of the heart. O sea, no es lo que superficialmente por fuera, So it's not what is superficially on the outside, lo que yo pueda expresar y que tú puedas ver externamente de mí. what I can express or what you can see externally. La of me. palabra de Dios puede entrar y penetrar hasta lo más profundo que tal vez ni tú sepas que está ahí. The word of God can go in and penetrate into the furthest mist where you cannot even see. Pero tengo que tener yo esa disposición y esa disponibilidad But I have to have that disposition and that availability de que la palabra entre y haga el trabajo que necesita hacer en mi vida. for the word to enter and do what it needs to do in my life. Porque Dios no lo va a hacer si yo no le apruebo, si yo no estoy de acuerdo con lo que Él quiere hacer en mi vida. Because God is not going to do it if I'm not in agreement with what He wants to do in my life. Amén. Amen. Dios es un caballero que Él nos dio el libre albedrío. God is a gentleman. He gave us a free or self-will. Y Él no viene a imponerse. And He doesn't come and impose Él no Himself. viene a violar lo que tú decidas. And He doesn't come and violate whatever you want. Él respeta lo que tú decides. He respects whatever you decide. ¿Por qué? Porque Él nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. Why? Because He made us to His liking and image. Y así como Él decide, yo también tengo la habilidad de decidir. And just like He decides, I have the ability to decide. Amén. Amen.
Dice el versículo 13, dice, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. And not a creature exists that is concealed from his sight, but all things are open and exposed, naked and defenseless to the eyes of him with whom we have to do. Dice la amplificada clásica, dice, y no hay criatura que exista que está cerrado de su vista. There's no creature exists that concealed from his sight, Dice, pero todas las cosas están abiertas y expuestas. but all things are open and exposed, Dice, desnudas y sin defensa a los ojos de él. naked and defenseless to the eyes of him. Amén. Amen. Podemos engañar a nuestro cónyuge. We can deceive our spouse. Podemos engañar a nuestros hijos. We can deceive our children. Podemos engañar a nuestros padres. We can deceive our parents. Podemos engañar a nuestro pastor, Or we can deceive our pastor, al patrón. our boss, A cualquier persona tal vez podamos engañar, any person we might be able to deceive, pero a Dios no. but not God. Él conoce la intención del corazón. He knows the intention of the heart. Él That's right. conoce cuando hay un arrepentimiento genuino en cada corazón. He knows when there's a genuine repentance in the heart. Él conoce cuando tú ya determinaste y dijiste hasta aquí, ya no más. He knows when you've determined and said that I up to here and there's no more. Él conoce, He knows. Él sabe. He knows. Amén. Amen. Y eso es suficiente, con que tú te determines, eso es suficiente para Él. And that's sufficient with you making a determination. That's more than enough for him. Con la torre de Babel, With the the Tower of Babel, Tower of Babel. ese pueblo That town, habían determinado they had en determined hacer esa torre hasta llegar al cielo con Dios. to make that tower to try to reach God. Y dice la palabra que ante Dios And the word says that before God, ellos llegaron al cielo, they reached heaven porque ya estaba determinado en ellos. because it was already determined Y in por them. eso Dios tuvo que intervenir y por eso hubo un cambio de lenguaje. And that's why God had to interfere, and that's why there was a language change. Y por eso las personas no se podían comunicar porque adquirieron diferentes lenguajes. And then people could not communicate because each one of them got different language. Y por eso, pero Dios dijo, porque fue hecho And God said because it was done, para él, aunque no fue hecho, fue hecho. even though it was for him, even though it was not done, it was done. ¿Cuántos saben que el pastor usa tirantes? How many of you know that pastor uses suspenders? Amén. Amen. Para los que no saben, el pastor usa tirantes. For those of you who don't know, pastor uses suspenders. Hay los pantalones de vestir, The dress pants, se le tienen que coser botones you have to sew on some special buttons para poder ponerle el tipo de tirantes que él utiliza para los pantalones de vestir. in order to use the type of suspenders that he uses for the dress pants. Hay otros que son con clips There's others that they just have a little clip. y hay otros que son como hooks, son ganchos que se agarran de las presillas. And there's others that have hooks that they just, you can hold through the belt Y thing. tenía unos pantalones que necesitaban coserse, que tenía que ponerle unos botones. And he had a pair of pants that needed to put some buttons on. Investigué cuánto me cobraban. I investigated how much would they charge Me me. cobraban como $15 por cada pantalón. They would charge me $15 for each pant. Y yo, pues, ¿qué tan difícil puede ser coser botones? And I said, well, how difficult can it be to just sew on some buttons? Y me decidí, And I decided. fui, agarré el hilo, I went and I grabbed the thread. ya había comprado los botones. I had bought the buttons already. Y agarré todos los pantalones, eran como unos 6, ¿no? And I grabbed all the pants. There was about 6 of them. Y me fui decidida y me subí ahí arriba a mi cuarto y ya había agarrado la aguja, ya había agarrado el hilo y todo. I had grabbed the pants and I had decided that I was going to put the buttons on. I had went upstairs already. Y por alguna razón llegó el pastor. And for some reason, pastor Y came. me dijo, verás, espérame. And he says, wait,
let me just wait for me. Déjame sacar otros tirantes que tengo. Let me take out another pair of suspenders that Y I have. sacó otros tirantes que tenía. And he took out another pair of suspenders that he had. Y esos tirantes le quedaban a esos pantalones que no necesitaba ponerle ya los botones. And those suspenders actually worked for those pants that didn't need to have buttons on. Y le dije, haz de cuenta que le puse los botones porque ya puedes usar esos pantalones. And I said, well, just pretend that those pants already have the buttons and now you can use them. Así que ante mí, So before me ante ti and before y him ante Dios, and before God, yo puse esos botones. I put those buttons on there. ¿Por qué? Porque ya estaba decidida a hacerlo. Why? Because I was already decided to do it. No necesité hacerlo I didn't need to do it porque surgió otra cosa, because something else came up. pero But ya puede usar esos pantalones. now he can use those pants. Amén. Amen. ¿Sí entendiste ese punto? Did you understand the point? Que hay cosas que tú ya determinas en tu corazón que para Dios ya están listos. Yeah, there's things that you determine in your hearts that for God they're already done. Pero muchas veces nosotros somos los que no queremos aceptar, apropiarnos. Many times it's us that don't want to accept or lay hold of. No se trata del sentimiento. It's not about the Se feeling. trata de tomarlo y agarrarlo It's about laying hold of y it correr con ello. and run with it. That's it. Es todo. No lo compliques. Don't complicate it. No lo compliques. Don't complicate it. Amén. Amen. Ahora te voy a leer Now I'm going to read la pasión. the Passion Translation. That one is not on there, so you guys can just exit out. Hold on, ¿era versículo del 9 o del 10? ¿Del 10? Dice la pasión. Cuando entramos a la vida de descanso de fe de Dios, As we enter into God's faith rest life, ¿escuchaste bien eso? did you hear that correctly? Dice, cuando entramos a la vida As we enter de descanso de fe de Dios, God's faith rest life, el descanso es por fe. the rest is by faith. La vida de descanso es por fe. The life of rest is by faith. Dice, mientras entramos a esa vida de descanso de fe de Dios, As we enter into God's faith rest life, cesamos de nuestro propio trabajo. we cease from our own work. Ya no haces tu trabajo, sino ahora estás en el descanso de Dios. You don't do your work, now you're in the rest of God. ¿Entendiste eso? Did you understand that? Dice, así como Dios celebra su obra terminada y descansa en ellas. Just as God celebrates his finished works and rests in them. Así es como tú debes y yo debemos de vivir en ese descanso. That's how you and I should be living in that rest. En fe, en Cristo. In faith in Christ. Amén. Versículo 11 dice, entonces debemos estar eager, viene siendo como ansiosos, pero no en una manera negativa. So then we must be eager Dice, para experimentar la vida de fe de descanso. to experience this faith rest life. ¿Realmente tenemos esa pasión, ese deseo de vivir en ese descanso de Dios? In reality, do we have that passion, that desire to ¿O live in that faith rest of simplemente life? lo leemos y decimos, algún día? Or do we simply read it and say, well, maybe one day? Dice el pastor, ojalá Dios me oiga algún día. Pastor says, hopefully God will listen to me one day. Amén. Tenemos que acomodar nuestro pensamiento conforme a la palabra We have to fix our way of thinking according to the word y dejar nuestra propia manera de pensar. and leave away our own way of thinking. Nuestra propia manera de pensar no cabe Our own way of thinking does not fit en el reino de Dios. in the kingdom of God. That's right. No cabe en el reino de Dios. It does not fit in the kingdom of God. No cabe en la vida de fe, It doesn't fit in the faith of life. porque el espíritu está contra la carne y la carne está contra el espíritu. Because the spirit is against the flesh and the flesh is against the spirit. Y no podemos mezclarlo. And we cannot mix it.
That's right. Por eso Amen. el jueves pasado decía, tienes que someter la carne, tienes que someter el sentimiento, tienes que someter el alma a tu espíritu. That's why last Thursday I was saying that you need to submit the flesh, your spirit and your soul. Your soul your unto your feeling. spirit. Amén. Amen. Dice, el 11 dice, así que estemos con ese deseo o esa ansia, dice, de experimentar la vida de descanso, So then we must be eager to experience this faith rest de life, fe. Dice, para que nadie caiga del siguiente patrón mismo de duda y de incredulidad. so that no one falls short by following the same pattern of doubt and unbelief. Entonces, ¿cuál es el secreto para no caer en la duda y la incredulidad? So what's the secret to not fall in the pattern of doubt and unbelief? El experimentar la vida de descanso y To fe. experience the life of faith and rest. Ya no estoy dependiendo en mis habilidades. I'm not depending on my abilities. Ya no estoy dependiendo en lo que yo puedo hacer. I'm not depending on what I can do. Hay momentos en nuestras vidas en donde nosotros ya alcanzamos lo máximo que podemos hacer. There's moments in our lives where we have already reached the maximum that we can reach. Y es ahí en donde tenemos que aprender ahora, Señor, es tuyo. And it's there where we have to learn to say, Lord, it's yours. Pero te digo algo, But I tell you something. no hay necesidad de que llegues al final del túnel y tú desgastarte There's necessity for you to get to the end of the tunnel and for you to waste yourself. y hacer todo lo que tienes que hacer And do everything that you have to para do. final de cuentas decir, Señor, hazlo tú. For at the end, then you come and you say, Lord, you do it. De todas maneras, son sus fuerzas, ¿que no? Either way, it's his strength, right? No es su habilidad, Isn't it his ability? no es su fe, Isn't it his faith? no es su amor. Isn't it his love? Entonces, ¿por qué quiero hacerlo yo con lo mío? So why do I want to do it with ¿Por mine? qué quiero yo imponerlo Why do I want to impose it a la manera como yo estoy acostumbrado a hacerlo? to the way that I'm used to doing things? ¿Sí me explico? To explain myself? Entonces, no esperemos a que sufrimos Let's not wait to suffer. y cuando ya me desgasté y estoy tal vez enfadada, And when I have already wasted myself and I'm so frustrated, y ya caí a la conclusión que yo no lo puedo hacer, and I came into the conclusion where I cannot do it, y luego decir, Señor, ahora tú. and then say, Lord, well, no, here, you do it. Y creo que todos hemos hecho eso en algún punto de nuestras vidas, en alguna área de nuestras vidas. And I think we all have done that in one point of our lives. Una de esas áreas en mí eran las finanzas. And one of that areas in me, it was the finances. Me preocupaba y me preocupaba y me preocupaba. I would worry, and worry. A final de cuentas, cuando llegaba el tiempo de pagar X cosa, At the end, when I would need to pay certain things, pregúntame, ¿estaba ahí el dinero? ask me, was the money there? Siempre estaba el dinero ahí. The money was always there. De una manera u otra. One way or No me another. preguntes de dónde salió o cómo pagué. Don't ask me how or where it came from or Pero how se you paid, pagó. but it got paid. Pero ¿cuánto Hallelujah. tiempo tardé? But how much time did I ¿Cuántos take? años tardé? How many years did I take? No te voy a decir 40 porque tengo 42. I'm not going to say 40 because I'm 42, Pero sí tardé varios años but it did take me quite a few en years caer a la conclusión de que Dios es fiel. and to fall into the conclusion that God is faithful. Así que cualquier cosa con la que estés batallando, And whatever thing that you are frustrated with, déjalo de hacer a tu manera. just stop doing it your way. Amen. Deja de forzar las cosas Stop forcing things y enfócate y deleítate en Dios. and focus and delete yourself in God. Come on. Ese es el descanso. That's the rest. Eso es el dejar tu carne That's to let go your y flesh decir, Señor, es con tus fuerzas. and say, Lord, it's with your strength. Y como el pastor le llama, desarrollar esa concha divina. And God, Pastor says to develop that turtle shell, Divine. divine turtle Divine. shell. Amén. Amen.
Cuando aprendemos a hacerlo, se convierte en algo fácil. When we learn to do it, it becomes something really Y easy. luego volteamos atrás y nos reímos. And then we turn back and we laugh. Pero en el momento hasta lloras. But in the moment, even you cry. Lloramos We y nos cry desesperamos. and we get, we worry, we get desperate. Pero es Dios tratando con nuestras vidas. But it's God dealing with Y our Dios lives. diciéndonos, hey, And God saying, hey, yo soy más inteligente que tú. I'm more intelligent than you are. Let it go. Déjalo ir. Let it That's go. right. Déjalo ir. Amén. That's right. Amen. Aleluya. Aleluya. ¿Dónde nos quedamos? Versículo 12 dice, porque tenemos la palabra viviente de Dios. For we have the living word of God, Dice que está llena de energía, which is full of energy, como una espada like a two-mouthed sword. de dos bocas. ¿Oíste bien eso? Did you hear that correctly? Lo leí y eso pasó ahorita mientras estábamos en la alabanza. I read it and this happened while we were in the worship. Dice, porque tenemos la palabra viviente de Dios, For we have the living word of God, que está llena de energía, which is full of energy, como una espada de dos bocas. like a two-mouthed sword. ¿Cuál es la espada? Which or what is a sword? Tu boca. Your mouth. Tu boca es la espada. Your mouth is a Con la sword. espada rompes. With the sword you rip or you ¿Qué tear. voy a romper, pastora? What am I going to rip, Pastor? A ver, ¿qué te está molestando? ¿Qué te está afectando? Now, what is bothering you? What is you're being affected by? Come on. ¿Nadie les afecta? ¿Nada les está afectando? Nothing or anybody's being affected? ¿Qué te afecta? What affects you? Usa la palabra. Use the word. Es una espada con doble boca. It's a sword like a two mouths. Es una espada con doble boca. A two-mouthed sword. Hallelujah. Si comprendieras esto, tu rostro cambiara. If you would understand this, your face would change. Dice, aún penetra hasta lo más, hasta lo más íntimo o el corazón de tu ser, donde el alma y el espíritu, el hueso y what is the marrow? El tuétano, gracias. It will even penetrate to the very core of your being where the soul and spirit, bone and marrow meet. El hueso y el tuétano. Where the bone and the marrow meet. Dice, e interpreta y revela It interprets and reveals los verdaderos pensamientos the true thoughts y los motivos secretos and secret motives de nuestros corazones. of our hearts. Cuando decimos algo, pero internamente es otra cosa. When we say something, but internally it's something else. Dios lo sabe. God knows it. Pero es esa espada de doble boca But it's that sword, the two-mouthed sword, la que entra y penetra. that goes in and penetrates. Ahora te pregunto, ¿qué es lo que tienes que usar? Now I ask you, what do you have to use? Tu boca. Your mouth. ¿Y qué es lo que tu boca va a decir? And what is your mouth going to say? La palabra. The word. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? What does the word of God say? No debemos de usar queja. We should not complain. No debemos de usar chisme. We should not gossip. Lo digo porque es muy común hoy en día. I say it because it's very common nowadays. Y son cosas que no son negociables en la palabra. And it's things that are not negotiable in the word. Entonces tenemos que usar esa espada de doble boca. So we have to use that two-mouthed sword. Doble boca.
two-mouth sword. Se levantó al baño el pastor. Pastor went to the bathroom. Pero vamos a leérselo para que aprenda. And we're going to read it for him so he can learn it. La Pasión Passion version. dice, porque tenemos la palabra viviente de Dios, For we have living word of God, la cual está llena de energía, which is full of energy, como una espada de doble boca. like a two-mouthed sword. Luego está una nota y dice, Dios habla su palabra God speaks his word, y luego nosotros estamos en acuerdo and then we are in agreement, y también hablamos la palabra and we also speak the word, y se convierte en una espada de doble boca. and it converts itself into a two-mouthed sword. Esa es la espada la que corta. That's the sword that cuts. Pero no va a operar cuando estás en el pensamiento. But it's not going to operate when you're in your Tenemos thoughtfulness. que hablarlo. We have to speak it out. Es una vida activa. It's an active life. Es una vida activa It's an active life en el Espíritu. in the Spirit. Amén. Amen. ¿Cuántos piensan que es fácil? How many of you think it's easy? Si lo piensas o no lo piensas, de todas maneras es fácil. If you think it or don't think it, either way, it's easy. Pero nosotros somos los que lo complicamos. But we are the ones that complicate it. That's right. Tenemos que aprender We have to learn a vivir to live haciendo lo que Dios espera de nosotros. what God expects from us. Y cuando nosotros hacemos lo que Él espera de nosotros, And when we do what He expects Él from cumple us, su palabra. He comes through with His word. Los deseos de tu corazón, Él se encarga de cumplirlos. The desires of your heart, He in charge of making them come through. Mientras tú y yo hacemos la parte que nos corresponde. Meanwhile, you and I are doing the part that corresponds to us. Amén. Amen. Vamos a Mateo 26. Let's go to Matthew 26. Aleluya. Ahora sí vamos a empezar. I'm going to start now. Amén. Adiós, gracias. God, thank you. 26:41. Grábate esto, no es por sentimiento. Record this. It's not by feeling. No, el evangelio no es sentimentalismo. The gospel is not a sentimental. Así como el mundo de las tinieblas es frío, Just like the world of the spiritual realm nosotros is tenemos cold. que ser fríos en ese sentido. No estoy hablando de que seas frío, de que no tengas amor. We have to be cold in that same feeling, but not because you're cold and don't have love. ¿Sí me expliqué? Did I explain myself? Sino fríos en el sentido de que esto es lo que Dios dice, eso es lo que voy a hacer. Punto, se acabó. But cold in the fact that this is what God says and that's it. Eso es, no It's hay, over. no le voy a dorar la píldora o doblar, darle vuelta a la tortilla. I'm not going to beat around the bush. Amén. ¿Sí me Amen. expliqué? Did I explain myself? Eso es lo que es. That's what it is. Eso es, punto, se acabó. That's what it is. La palabra de Dios dice que yo debo de vivir en amor, voy a vivir en amor. Period, and it stops. God's word says that I'm going to live La in love and palabra I'm de going to Dios live in dice love. que honre a mi madre y a mi padre, eso es lo que voy a hacer. God's word says to honor my father, my mother. La That's what I'm palabra de going to Dios dice que sea un diezmador, que sea un ofrendador, eso es lo que voy a do. hacer. The word of God says to be a tither and a La one palabra de offering. Dios dice que honre a mi pastor, eso voy a hacer. The word of God says to honor our pastors. That's what I'm going to do. La palabra de Dios me pide que yo sirva, voy a servir. The word of God tells me to serve. I'm going to serve. La palabra de Dios me dice que no debo de vivir en ofensa, no hay ofensa. The word of God tells me I should not live in offense. There's no offense. No importa lo que pasa. It doesn't matter what happens. No importa lo que pasó. It doesn't matter what Si happened. fue justo antes de entrar al servicio, Even if it was right before Si you fue came into ayer, service, or it was yesterday, si fue hace un año, or it was a year si ago, fue hace 20 or it años, was 20 years ago, la ofensa no existe para mí. the offense doesn't exist for me. Y esa es la cuestión, que personas que se dicen ser cristianos creyentes And that's a question that people who say that they're Christian believers bailan con ciertas cosas de la palabra. Me refiero a que interactúan o aceptan o viven ciertas cosas de la palabra que no deben de vivir. they dance around or they interact with certain things of the word that they shouldn't be living. Ya encontraste Mateo 26, Did you find Matthew 26, 41. verse 21? Dice, velad y orad para que no entréis en tentación.
Watch and pray that ye may not enter into temptation. ¿Te está preguntando tu opinión? Is he asking you for ¿Te your está preguntando opinion? si tienes tiempo? Is he asking if you have time? No, No. te está dando una orden. He's giving you an order. En tu trabajo, At work, ¿te piden tu opinión para mandarte a hacer algo? do they ask your opinion to go do something? ¿Por qué si queremos venir y poner reglas al reino de Dios? Why do we want to come and put rules in the kingdom of Dice, God? velad y orad. It says, watch and Y pray. luego todavía es para nuestro propio beneficio. And it's still for our own, Benefit. Dice, para Benefit. que no entréis en tentación. so that you will not enter temptation. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. El espíritu, hay un deseo en el espíritu, There's a desire in the pero spirit, la carne no te deja, but the flesh doesn't let you. porque la carne es débil. Why? Because the flesh is weak. Amén. Amen. La versión del mensaje dice, cuando regresó con sus discípulos, los encontró profundamente dormidos y le dijo a Pedro, no pueden aguantar conmigo ni una hora, manténganse alertas, estén en oración para que no caigan en la tentación sin siquiera saber que están en peligro. When he came back to his disciples, he found them asleep, sound asleep. He said to Peter, can't you stick it out with me a single hour? Stay alert, be in prayer. You do not wander in temptation without even knowing you're in danger. ¿Cuántas veces hemos estado en peligro How many times have we been in danger? y hay participación angelical, hay participación divina que ni siquiera supimos que estuvimos en peligro? And there's an angelic or divine interference that we didn't even know that we had Pero an esa angelic es la gracia participation. y el amor de But that's the Dios grace and the love of God operando para con nosotros. operating for us. Amén. Amen. Dice, hay una parte de ustedes que está deseosa, lista para todo en Dios. There's a part of you that is eager, ready for anything in God. Pero hay otra parte que es tan perezosa como un perro viejo que duerme junto al fuego. But there's another part that is as lazy as an old dog sleeping by the fire. Yo no te lo dije, mi hermano, ¿ok? I didn't tell you, brothers. La versión del mensaje nos dice. The message version told us. O sea, tu espíritu Your spirit tiene ese deseo, tiene esa pasión. has that desire, that passion. Pero la carne, ¿cuántas veces, yo me pongo de ejemplo, cuántas veces yo tengo el deseo de orar, How many times, use me as an example, how many times I want or have the desire to pray, pero la televisión me llama, but the TV calls me, pero el teléfono me llama? but the phone calls me? Yep, come on. ¿Y cuántas veces he caído I have fallen, y me he convertido como un perro viejo and I have converted into that old dog a un lado de la chimenea, sleeping by the fire, by the chimney, sin lumbre? without fire. Yo me estoy poniendo de ejemplo, ¿ok? No te estoy I'm preguntando a using ti. myself an example. I'm not asking you. Entonces, ¿cuántas veces caemos So how many times do we en que, fall? ay, es que la carne es débil? Oh, the flesh is weak. Come on. Es tiempo de dejar esa excusa, It's time to leave that excuse porque es una realidad, because it's a reality, ¿verdad que es una realidad? right? It's a reality. Otros es el golf, Others is the golf. otros Others es el ejercicio, muy Exact- poquitos de esos. it's the exercise. Very little of those. Otros que son muchos es el trabajo, Others that it's many is the work, el afán. the worry. Ahora, no estoy diciendo que el trabajo es malo, I'm not saying that the work is bad, pero todo tiene su tiempo, dice la palabra. but the word says it all has its time. Y Dios dice Mateo 6:33, En más Matthew- buscad, Matthew 6:33 says, well, look, tercero, third, más buscar en 10º lugar, seek in the 10th place, primeramente. seek Más first. buscar primeramente Seek first. ¿Qué? What? el reino de Dios The kingdom of God y and su justicia. his righteousness.
Entonces then vendrán todas estas cosas y se te van a añadir. all these things shall come and they should be added. Pero ¿qué tenemos que hacer? But what do we have to do? Buscar primeramente. Seek first. Amén. Amen. Dice la amplificada clásica: todos debéis estar despiertos, prestar estricta atención, sean cautelosos y activos y velen y oren para que no entren en tentación. All of you must keep awake, give strict attention, be cautious and active, and watch and pray that you may not come into temptation. Estar despiertos. ¿Cuántos van a las iglesias a dormir? To be awake. How many go to church to go to sleep? Pero van al cine y se toman 2 Coca-Colas gigantes But they, para no go to, dormirse en la película. but they go to the movies and they drink 2 big old cups Bueno, of Coke so they won't fall No asleep. más una porque luego se van a levantar al baño. Well, maybe just one because then they'll have to go to the Y bathroom. no se quieren levantar al And baño. they don't want to get up and go to the bathroom. Y esa es otra cuestión. ¿Cuántas personas se levantan al baño en la And iglesia? that's another thing. How many people get up and go to the No te bathroom estoy in church? diciendo, por favor, no te hagas pipí en las bancas. I'm not saying, no, please don't pee in the pews. Si tienes que ir, ve. If you have to go, go. Pero a lo que me refiero es que hay una preparación para ciertas cosas. But what I'm referring is that there's a preparation for certain things. Yo muchas veces voy al baño en mi casa, Many times I go to the bathroom at my home, pero hay muchas ocasiones que antes de yo venirme para acá para el frente, yo voy al baño. but many occasions that before I come up here to the front, I go to the bathroom. Imagínate, ahorita vengo, ¿ok? Imagine, I'll be right back. Voy al baño. I'm going to the bathroom. ¿Verdad que no? It's not right, right? Ahora, ¿por qué yo sí, que estoy al frente? Now, why me that I'm up in front? Hello, Come on. amén. Amén. No se oyeron los amenes. Aleluya. Hallelujah. Son cosas que tenemos que aprender. It's things that we have to learn. Y la pastora Nancy nos enseña, si no enseñas a la gente, entonces ¿cómo ellos van a aprender? And Pastor Nancy teaches us if you don't teach people, then how are they going to be taught or No es que learn? estemos apuntando dedos o que la pastora está hablando de mí o el pastor está hablando de mí. No, queremos lo mejor para todos. It's not that we're pointing fingers or pastor is pointing at somebody or I'm pointing at somebody. No, we want just the best for Y everybody. hay una atmósfera que se crea dentro. And there's an atmosphere that's created Y inside. tenemos que cuidar ese mover del Espíritu. And we have to guard that move of the Spirit. Por eso el pastor cuida mucho, especialmente cuando está ministrando. That's why pastor is guarding, especially when they're ministering. Él cuida mucho el que nadie se levante al baño. He guards that nobody gets up and goes to the bathroom. Amén. Pero si Amen. te tienes que levantar al baño, es mejor durante la enseñanza, hazlo que durante la administración. If you have to go to the bathroom, it's better to do it while we're in the teaching part versus being in the administration part. Amén. Amen. Aleluya. Dice, Aleluya. presta estricta atención y sé cauteloso y activo. Give strict attention, be cautious and active, Y vela y ora. and watch and pray. Ora, Pray, ora, pray, ora. pray, Amén. Amen. Dice, para que no entres en tentación. that you may not come into temptation. Aparte es un beneficio para nuestro propio bien. Besides, it's a benefit for our own ¿Por good. qué? Porque nuestro espíritu se fortalece cuando oramos. Why? Because our spirit is being fortified Y luego when dice, we el pray. espíritu a la verdad está dispuesto, The spirit indeed is willing, pero la carne es débil. but the flesh is weak. Es como el otro día, ¿no? Que mi hermana It's like the other day that my me sister habló para preguntarme si quería unos burritos. called me to see if I wanted some burritos. ¿Cuál fue mi respuesta? What was my response? No me pregunte, dígame de cuáles quiero. Don't ask me, just ask me what kind do I want. Así está, el espíritu siempre quiere. That's how the spirit is. He's always willing. El espíritu siempre está dispuesto. No le preguntes al espíritu si quiere orar. El espíritu quiere orar. The spirit is always willing. Don't ask him if he wants to pray. He wants to pray. No le preguntes al espíritu, ¿quieres ir a la iglesia el domingo? Don't ask the spirit, do you want to go to church on Sunday? El espíritu ya está listo. The spirit is already ready. El que no quiere es la carne. The one that doesn't want to is the flesh.
Amén. Come on. Pero es ahí en donde la carne tenemos que someterla al espíritu. But that's where we have to submit the flesh to the spirit. ¿Por qué? Porque la carne no se manda sola, no se mueve sola. Why? Because the flesh doesn't govern or move itself. Amén. Amen. Proverbios 20. Let's go to Proverbs 20. Vamos en la primera hoja, traigo 4. We're on the first page and I have 4. Proverbios 20. Proverbs 20. La Biblia de las Américas y luego la amplificada regular. Proverbios 20, 27. Proverbs 20, 27. Dice, lámpara del Señor es el espíritu del hombre que escudriña lo más profundo de su ser. 20:27. 20:27. Oh. I didn't. Whichever one, doesn't matter. Just read it. The human spirit is the lamp of the Lord that sheds light on one's inmost being. Dice, lámpara del Señor es el espíritu del hombre que escudriña lo más profundo de su ser. The human spirit is the lamp of the Lord that sheds light on one's inmost being. Ahora, la amplificada regular Amplified, regular trae amplified. más claridad a este versículo. Has more clarity to this verse. Dice, el espíritu, y luego entre paréntesis dice, la conciencia. The spirit, and in parentheses it says conscience. Muchas veces Many times estamos pasando por X circunstancia we're going through X circumstance y tu conciencia no te deja hacerlo. and your conscience doesn't let you O do no te it. deja hacer cierta cosa que tu carne quiere, pero tu espíritu, tu conciencia te dice no lo hagas. Or doesn't let you do because your flesh wants to, but your conscience tells you not to Esa do it. conciencia es tu espíritu que te está diciendo That conscience is your spirit that is telling you, no lo hagas. don't do it. Tu conciencia es tu espíritu. Your conscience is your Y es esa spirit. comunicación de tu espíritu Is that communication of your a spirit tu alma. to your soul. Amén. Hallelujah. Dice, el espíritu, la conciencia del hombre The spirit, the conscience of man, es la lámpara del Señor. is the lamp of the Lord. ¿Qué es una lámpara? What is a lamp? ¿O qué hace una Or lámpara? what does a lamp do? Ilumina, trae luz. It Entonces, illuminates, it el brings light. espíritu del hombre So the spirit of es la man lámpara del Señor. is the lamp of the Lord. Tu espíritu es el que ilumina Your spirit is the one that el resto de tu illuminates ser. the rest of your soul or your being. Dice que escudriña y examina todas las partes más íntimas de tu ser. Searching and examining all the innermost parts of his being. Es tu espíritu el que sabe todas las cosas. Is your spirit that knows all things. Tu espíritu sabe todas las cosas. Your spirit knows all things. ¿Por qué sabe todas las cosas? Why does he know all Porque el things? espíritu de Dios mora en nuestras vidas. Because the spirit of God is in our lives. Por eso es que sé todas las cosas, no porque soy blanca o rea, ¿no? That's why I know all things, not because I'm Blanca Urrea. Iba a decir otra cosa, pero I luego was dicen gonna que es say más something else, mala palabra but then en otro say- país. In different countries, it might be a bad word. Amén. Amen. Proverbios 4:20. Proverbs 4:20. La Biblia de las Américas. Proverbios 4:20. Dice, hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. My son, attend to my words. Incline thine ear unto thy sayings. Let them do not part from thine eyes. Keep them in the midst of thy heart. Presta atención a mis palabras, Pay attention to my words. inclina tu oído a mis razones, Incline thine ear, para que no se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. so that not depart thine eyes, and keep them in the midst of your heart. Porque son vida para los que las hallan y salud para todo su cuerpo. For they are life unto those who find them, and health to all their flesh. Con toda diligencia, guarda tu corazón. With all diligence, guard your heart. Dice con poquita diligencia. Does it say with little diligence? It Dice con toda diligencia, guarda tu corazón. says with all diligence, guard your heart. Porque cuando entra algo al corazón, Because when something goes into your heart, actúas, you act, sea bueno, sea malo. whether it be good or bad.
Entonces tienes que guardar tu corazón. So you have to guard your heart. Tu corazón ya debe de estar trazado con la palabra. Your word shall be traced by the word. Lo que la palabra dice, eso es lo que hago. What the word says, that's what I'm going to do. Amén. Amen. Dice, porque de él brotan los manantiales de la vida. For from there are life unto those that find them. Aparta de ti la boca perversa. And preserve lips put far from thee. Aparta de ti. Dios no lo va a hacer por ti. Put away. God is not going to do it for you. Aparta de ti la boca perversa. Just put away thy a wayward mouth. Pero es que nadie me está escuchando. But nobody's listening to me. Pero es que nomás es entre mis amigos y yo. It's only between my friends and I. Dios te está escuchando. God is hearing you. Amen. Dice, y aleja de ti los labios falsos. And perverse lips put far from thee. ¿Qué son los labios falsos? What are perverse lips? Mentiras. Lies. No digas mentiras. Don't say lies. Don't speak lies. No hables mentiras. Amén. Amen. 25 dice, miren tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. Let thine eyes look right on, and let them eyelids look straight before thee. Fíjate en el sendero de tus pies Make level the path of thy feet, y todos tus caminos serán establecidos. and let all thy ways be established. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Turn not to the right, head not to the left. Aparta tu pie del mal. Remove thy foot from evil. Tú lo vas a hacer. You're going to do it. Tú lo vas a hacer. Yo lo tengo que hacer. You're going to do it. I have to do La it. amplificada clásica dice, hijo mío, presta atención, ocúpate a mis palabras. My son, attend to my words. Consent and submit to my sayings. It's Amplified Classic? Yeah. Yes. Hijo mío, presta atención, My son, attend to my words. ocúpate a mis palabras. Attend to my words. Dice, consciente y sométete a mis dichos. Consent and submit to my sayings. Tú le vas a dar consentimiento. You're going to give him consent. No estoy hablando de un sentimiento. I'm not talking about a feeling. Estoy hablando de un consentimiento. Es una sola palabra. Speaking about consent, just one word. ¿Qué significa la palabra consentimiento o consentir? What does the word consent mean, or consentment? Dar permiso. In other words, give Yo estoy permission. consintiendo I'm consenting a comerme unos burritos. to eat some burritos. Amén. Amen. O yo estoy, y cené antes de venirme. And I had dinner before I came. O yo estoy dando consentimiento Or I'm giving consentment a ir a la iglesia. to go to church. Estoy de acuerdo. I'm in agreement. Amén. Amen. Entonces dice, consciente y sométete a mis dichos. Consent and submit to my Entonces sayings. acepta In other words, accept y sométete a mis dichos. ¿A And- cuáles son los dichos de Dios? and submit to my sayings. What are the sayings of Lo God? que Él dice en la palabra. Whatever he says in the word. Voy a dar consentimiento I'm going to give consent y me voy a someter. and I'm going to submit. No voy a pedir opiniones. I'm not going to ask for opinion. La primera que va a querer dar opinión es la carne. The first one that's going to want to give an opinion is your flesh. El otro que va a querer dar opinión The other one that's going to want to give your es el opinion sentimiento. is the feeling. Es que ando cansado. Oh, it's because I'm tired. Es que ya casi es viernes y el cuerpo lo sabe. It's because it's almost Friday and the body knows it. Nos reímos, pero es una realidad. We laugh at it, but it's a reality. Pero cuando queremos que Dios actúe, But when we got God to act, cuando las cosas están gruesas, when things are heavy, ahí no nos reímos. we don't laugh there. No te estoy diciendo para que no te rías. I'm not telling you so you won't laugh. Amén. Amen. ¿Dónde nos quedamos? 21. Dice el 21, no las apartes de tu vista, guárdalas en el centro de tu corazón. Let them not part from your sight. Keep them in the center of your heart. Dice, porque son vida para quienes las hallan, For they are life to those whom find them. sanidad y salud para todo su cuerpo. Healing and health to all their O flesh. sea, no solamente la palabra es para el espíritu,
The word is not only for your spirit, sino dice aquí que es but it says here that it's sanidad y salud para todo el for cuerpo. healing and health to all their flesh. Amén. Amen. Entonces la palabra es para mi espíritu, So the word is for my spirit, pero también afecta mi alma but it also affects my y soul afecta mi cuerpo, and affects my body afecta mi salud. and affects my health. Amén. Amen. El 23 dice, conserva y guarda tu corazón con toda vigilancia y sobre todo lo que guardas, porque de él fluyen los manantiales de la vida. Keep and guard your heart with all vigilance, and above all that you guard, for out of it flows the spring of life. Amén. Amen. 24 dice, aparta de ti la palabra falsa y deshonesta, Put away from you false and dishonest speech, y aleja de ti la palabra obstinada o terca y testaruda o contraria. and willful and contrary talk put far from you. Amén. Entonces, vamos a apartar de nosotros toda palabra que es falsa, So we're going to put aside all words that are false que es deshonesta, and dishonest, y toda palabra que es obstinada. and all word that's willful. ¿Qué es obstinado? Terquedad. What is willful? El hacer las cosas porque quieres hacerlo. To do things because you want to do things, O testarudo o contrario. or on the contrary. Amén. Amen. 25 dice, que tus ojos miren lo recto con un propósito fijo y tu mirada esté recta hacia lo que está delante de ti. Let your eyes look right on with fixed purpose, and let your gaze be straight before you. Considera bien la senda de tus pies y que todos tus caminos sean establecidos y ordenados correctamente. Consider well the path of your feet, and let all your ways be established and ordered right. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Turn not aside to the right hand or to the left. Remove your foot from evil. Amén. Amen. Amplificada regular. Amplified, regular Dice, amplified. hijo mío, presta atención a mis palabras y estate dispuesto a aprender. My son, pay attention to my words and be willing to learn. Tenemos que tener esa voluntad dispuesta, We have to have that willingness, esa disposición en nuestras vidas. that disposition in our lives. Amén. Amen. No es negociable. It's not negotiable. La palabra de Dios no es The negociable. word of God is not Y eso negotiable. tenemos que aprender a hacerlo. And we have to learn to do that. Porque muchas veces venimos con maneras de pensar Why? Because many times we come with these way of thinking, o la cultura en la que vivimos nos dicta el comportamiento, or the culture that we live in dictates our behavior. y es ahí en donde tenemos que ir contrario a lo que el mundo de pecado nos está incitando a que hagamos. And it's there where we have to go the contrary, where the sinful world is inciting us to. Amén. Amen. Dice el 23, dice, vigila tu corazón con toda diligencia, porque de él fluyen los manantiales de la vida. Watch over your heart with all diligence, for from it flows the spring of life. Dice el 24, aparta de ti la boca engañosa, mentirosa o errónea, y aleja de ti los labios torcidos. Put away from you a deceitful, lying, misleading mouth, and put dubious lips far from you. El 25 dice, porque que tus ojos miren directamente hacia adelante, hacia el camino de la valentía moral, y que tu mirada esté fija en lo que está frente a ti, hacia el camino de la integridad. Let your eyes look directly ahead towards the path of moral courage, and let your gaze be fixed straight in front of you towards the path of integrity. Amén. Amen. Hallelujah. Aleluya. Vamos a Romanos capítulo 8. Let's go to Romans chapter 8. ¿Sabes qué? Mejor, espérame. Quédate ahí. Vamos a leer la versión del mensaje. Proverbios 4:20. We're going to read the Message version. ¿Estás listo? Pon atención a esta, ¿ok? Are Porque you esta ready? no Pay attention la to tienes en this español. because you don't have this in Spanish. Dice, querido amigo, escucha bien mis palabras. Dear friend, listen well to my words. Sintoniza tus oídos con mi voz. Tune your ears to my voice. ¿Cómo es que vamos a sintonizar algo? How are we going to tune into something? Tenemos que estar en el canal correcto, más antes se utilizaban los radios AM y FM.
We have to be in the correct channel. Before they used to use radio AM and FM. para poder escuchar yo La Consentida, In order for me to listen to the que era la radio que escuchaba en México, Consentida, it was a radio that I used to listen to in Mexico. o la XFQ. Or Esa era AM, la FXQ. otra era FM. One was AM and one was FM. Para poder escuchar esas radios, So we can listen to that radio. tenía que ponerle o AM o FM. I would have to put either AM or FM. Y luego para poder cambiar de AM a FM, And then to change from AM to FM, tenía que sintonizar el canal correcto, se dice, I had to la synchronize frecuencia the correcta. correct frequency. No recuerdo qué era la 93.3, yo creo que I era don't algo know así. if it was 93.3 or something like that. Tenía que poner 93.3 en el radio I had to put 93.3 in para the poder radio escuchar lo que esa radio estaba transmitiendo en ese momento. in order to be able to listen to what that radio was transmitting at that moment. Si estaba en la 93.2, If it was on 93.2, oía. ¿Cómo que oía? what would I hear? ¿Cómo sonaba? How would it sound? Amén. No oías nada. You wouldn't hear Pues anything. sí oías, pero oías básicamente, ¿cómo? Interrupción. You would hear interruptions. Entonces tienes que estar en la sintonía correcta, tienes que estar en la frecuencia correcta. You have to be in the correct symphony or frequency. Aquí se sintoniza tus oídos, vamos a suponer que la frecuencia de Dios sea el 100.1. It says tune your ears. Let's pretend that God's frequency is 100.1. Amén. Amen. Tenemos que estar en el 100.1 We have to be in the 100.1 para poder escuchar, estar en esa sintonía con Dios. in order to be able to listen and be in that No tune puedo with escuchar God. en el 100.0. I can't be in the 100.0. No puedo escuchar en el 99.9. I can't be in the 99.9. Tengo que estar en el 100.1. I have to be in the 100.1. En esa misma sintonía tengo que estar con Él para poder oír. In that same symphony, I have to be so I can be able to listen. ¿Cuál es esa perfecta sintonía? What is that perfect symphony? ¿Hay amargura en tu corazón? Is there ¿Bitterness? bitterness in your heart? Ya le bajaste. You lowered it. ¿Hay odio en tu corazón? Is there hate in your heart? Le seguiste bajando. And you kept lowering it. ¿Qué tienes en tu corazón? What is in your heart? Tienes que estar en esa sintonía con Él. You have to be in the same Por eso symphony with tenemos him. que despojarnos de todo aquello que nos separa, que nos quita de la frecuencia That's why we have to let go of everything that separates us or takes us away from that del frequency espíritu. of the Spirit. Amen. ¿Sí me expliqué? Did I explain myself? Tenemos que despojarnos de todo aquello que nos previene, We have to let go of all those things that nos priva, nos aleja. deprives us or takes us away. Dice, sintoniza tus oídos con mi voz. Tune your ears to my voice. No oigas al vecino. Don't listen to the neighbor. No oigas al cónyuge. Don't listen to your spouse. No oigas la problemática. Don't listen to the problematic. No oigas lo que está sucediendo a tu alrededor. Don't hear what's happening around you. Escucha a Dios y su palabra. Hear God and His word. Amen. Eso es lo que voy a escuchar. That's what I'm En going to esa listen to. sintonía es en la que voy a estar. In that symphony or tune is where I'm going to be. Dice, ten a la vista mi mensaje en todo tiempo. Keep my message in plain view at all times. Ten a la vista mi mensaje en todo tiempo. Keep my message in plain view at all times. Concéntrate, dice. Concentrate. Concéntrate. Concentrate. ¿En la problemática? In the problematic? No, en Dios No. y lo que dice su In God palabra. and what the Word of God says. Concéntrate ahí quédate. Ese es el lugar de tu refugio. Concentrate there. That's your refuge. Dijimos que no había salidas al baño. Didn't we say that there was no going to the bathrooms? No hay pases para ir al baño. There's no passes to go to the bathroom. No es cierto, hermano, no es cierto. I'm just kidding, brother. Dice, ten a la vista mi mensaje en todo tiempo y concéntrate. Keep my message in plain view at all times and concentrate. Apréndelo de memoria. Learn it by heart. Apréndelo de memoria. Learn it by heart. Amén.
Amen. Dice, aquellos que descubren estas palabras viven, realmente viven. Those who discover these words live, really live. ¿Qué descubren? What do they discover? Las palabras de vida eterna que salen de Dios. The eternal words that come from God. Dice, en cuerpo y en alma rebosan con salud. In body and soul, they bursting with health. Vigila atentamente tu corazón. Keep diligently watch over your heart. Ahí es donde comienza la vida. That's where life starts. No hables diciendo una cosa y a la vez lo contrario. Don't talk out of both sides of your mouth. Avoid careless banter. No hables diciendo una cosa y a la vez lo contrario. Decir algo y hacer lo contrario, o simplemente no hacerlo. O aprobar algo con una persona y reprobarlo con otra. Don't talk out of both sides of your mouth. Avoid carelessness, banter, white lies, and gossip. Keep your eyes straight ahead. Hold on. Evita las bromas descuidadas o el cotorreo descuidado. Avoid carelessness, banter. Puedes tener cotorreo. Can ¿Saben you- lo que es cotorreo? Los can you have colombianos banter? saben lo que es cotorreo. Ya aprendió. He learned. ¿Cómo se puede explicar? Divertirte o hacer bromas. To enjoy yourselves or say Jokes, jokes. joke around. joke around. Dice, evita las bromas descuidadas o el cotorreo descuidado. O sea, no te está diciendo que no tengas un buen tiempo, Avoid careless banter, white lies. It's not saying for you not to have a good time, sino te dice que no seas descuidado con lo que estás hablando, con lo que estás oyendo. but it's telling you not to be careless with what you're speaking or what you're listening to. Recuerda que Dios es sí y es amén. Remember, God is yes and amen. Y tenemos nosotros que aprender a decir sí a lo que tenemos que decir sí y aprender a decir no a lo que tenemos que decir no. And we have to learn to say yes to what we have to say yes and no to what we have to say Entonces, no. es lo que te está diciendo aquí. Dice, evita las bromas descuidadas o el cotorreo descuidado. Avoid white lies and careless banter. Dice, evita las mentiras piadosas, las mentiras blancas Avoid white lies y los chismes. and gossip. No te está pidiendo opinión, te está dando una orden. It's not asking you for your opinion, it's giving you an order. Dice, mantén la vista al frente. Keep your eyes straight ahead. Ignora todas las distracciones secundarias. Ignore all sideshow distractions. Cuida tus pasos Watch your step, y el camino se extenderá parejito delante de ti. and the road will stretch out smooth before you. ¿Cuántos han andado normalmente ahí en el pueblo, no? Normally out in the country. Hay caminos que hay un hoyo y luego hay otro hoyo y luego hay otro hoyo y luego hay otro hoyo. There's places or paths where there's a hole and then you walk and there's another hole and then you keep walking Y and there's botas y another hole. botas y botas And y you bounce botas. and you bounce and you bounce. Amén. Amen. De eso está hablando aquí. Dice, That's y what el he's speaking camino about here. se extenderá parejito, no va a haber hoyos. And the road will stretch out smooth. Va a There's estar el not going to be no camino holes. parejito, It's going to be smooth dice, delante de ti. before you. No mires ni a la derecha ni a la izquierda. Look neither right nor left. Y luego dice, And then it says, deja el mal en el polvo. leave evil in the dust. Deja el mal en el polvo. Leave the evil in the dust. ¿Y qué es lo que hacemos muchas veces? And what do we do many Ahí times? andamos recogiendo del polvo. We're picking up the dust. ¿Nomás yo? Just me? Hello, no vino nadie, yo creo. Hello, nobody's here. Deja lo que es basura, deja lo que es polvo, déjalo. Leave whatever's trash, whatever's dust, leave it. Amén. Amen. Es importante It's important el que seamos obedientes a la palabra. for us to be obedient to what the word says. Es importante It's important el mantenernos to maintain ourselves en lo que dice la palabra. in what the word says. Mi opinión My opinion y tu opinión and your opinion sale sobrando. are Dios no nos pide opinión. God doesn't ask us for opinion. ¿O te pidió la opinión para crear el cielo? Or did he ask your opinion to create ¿Para the crear al heavens? hombre? To create man? Si nos hubiera pedido la opinión, If he would have asked for our opinion, estuviéramos todos chuecos, ¿no? we would be all crooked Con una mano acá arriba, with the hand up here, con una chimenea acá arriba para fumar, hubiera dicho el a pastor, ¿no? chimney up here so they can smoke. Amén.
Amen. Entonces tenemos que aprender a ceder a lo que Dios dice en su palabra. We have to learn to yield to what God says in His Word. Es incorrecto el querer hacer que Dios haga cosas. It's incorrect for us to want for God to do things. Dios ya lo estableció God already established it. y es un plan perfecto para nuestras vidas. And it's a perfect plan for our Pero lives. yo soy la que tengo que ceder. But I'm the one that has to Yo yield. soy la que tengo que actuar y hacer. I'm the one that has to act and do. Él ya hizo la parte que le corresponde. He already did the part that corresponds to Him. Muchas personas están esperando a que Dios haga. Many people are waiting for God to do. Multitudes de personas están esperando a que Dios haga. Multitude of people are waiting for God to do. Dios no va a hacer. God is not going to do it. Dios ya lo hizo. God already did it. Amen. That's right. Dios ya nos dio su plenitud. God already gave us His Dios ya nos fullness. dio el pacto. He already gave us the Dios ya nos covenant. dio la herencia. He gave us that inheritance. ¿Qué es lo Come que on. abarca esa herencia? What encompasses that inheritance? Todo. Everything. Ahora te pregunto, ¿tú qué estás haciendo? Now I ask, what are you doing? ¿Yo qué estoy haciendo What I'm para doing disfrutar esa herencia que Él ya nos dio en nuestras vidas? to enjoy that inheritance that He already gave us in our lives. Amén. Amen. Y si no estamos viendo, no estamos disfrutando la plenitud y la herencia en nuestras vidas, And if we're not seeing or enjoying that fullness in our lives, es porque yo estoy errando en una área. it's because I am erring somewhere in our lives. Es porque yo estoy dejando de hacer, estoy fallando en alguna área. It's because I stopped doing or I'm failing in a certain area. Y yo soy la que me tengo que alinear. And I'm the one that should put myself in line, Dios no. not God. That's right. Amen. Amén. Amen. Tenemos que pensar como Dios piensa. We have to think like God thinks. ¿Escuchaste bien? Did you hear that? ¿Dónde queda el sentimiento ahí? Where is their feelings there? A un lado. To the side. No importa el sentimiento. Feelings Pero el mundo de not pecado important. quiere que metas el sentimiento, But the sinful world wants you to put que in those involucres el feelings, to sentimiento, involve those porque el feelings. sentimiento rechaza lo que Dios dice en su palabra. Because the feelings refuse what Porque la God says in His carne Word. quiere sentir algo. Because the flesh wants to feel La something. carne quiere imponer lo que la carne quiere. The flesh wants to impose whatever the flesh wants to impose. Amén. Amen. Pero es ahí en donde uno tiene que decir, no, me quedo en el espíritu. But it's there when we should be saying, no, I'm going to stay in the Spirit. Y es individual. And it's individually. Y por eso tenemos que aprender And that's why we have to learn a practicar lo que dice la palabra. and practice what the Word says. Por eso cuando se abren esas puertas, That's why when those doors are open, es una oportunidad que tenemos para edificar nuestro espíritu, it's an opportunity for us to edify our spirits, para edificar nuestra alma to edify our souls, y poder ser hacedores de lo que Dios dice en la palabra. and to be doers of God's Word. No cabe el sentimiento, Feeling does not fit el sentimentalismo. the Amén. sentimental. Tenemos que Doesn't fit. aprender We have to learn a vivir permanentemente en Dios y su palabra, to live permanently in God and usando His Word. la espada de doble qué? Using that what? De doble boca. That double-mouthed sword. Usando la palabra, la espada de doble boca. Using the sword of double mouth. Eso es That's it is. aceptar y someterme a lo que Dios habló. To accept and submit to what God spoke. Hablar lo que Dios habló. Speak what God spoke. Amén. Amen. ¿Es difícil? Is it hard? Es difícil, Is nomás it vino el hard? pastor. Only pastor came. No es difícil. No, it's not hard. Dejemos de pensar que es difícil. Let's stop thinking that it's difficult. Tenemos que pensar We correctamente have to think y correctly. tenemos que hacer las cosas correctamente. And we have to do things correctly. Pero es que esto sucedió cuando estaba pequeña. But does this happen when I was small? Pero es que esto sucedió cuando me casé. Well, this happened when I got married. Pero es que esto sucedió en la escuela. Well, this happened at school. Dios no te está preguntando. God's not asking you. Dios te está diciendo, sé hacedor de la palabra. God is telling you to be a doer of the Lo word. que ya pasó, olvídalo y déjalo. Whatever happened already Ten- happened. It's in tenemos the que past. vivir en el Let it go presente. and
keep moving. We have to live in the Y present. nuestro presente es Dios y su palabra. And our present is God and His Word. Amén. Amen. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.